Hechos capítulo 14. Amado Dios, sabemos que vendrán tribulaciones. Ayúdanos a verlas como una preparación para la vida eterna. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo, el pastor Juan Emerson Hernández, y la invitación a abrir su Biblia para meditar juntos en apartes del capítulo 14. En Iconio creyó una gran multitud de judíos y de griegos, pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses con la semejanza de hombre han descendido a nosotros». A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, diciendo: «¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Pero aun diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». De allí navegaron a Antioquía. Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Continuando con la historia de Pablo y su predicación, vemos que llegaron a Iconio y allí se convirtieron varios judíos y griegos. Pero otros judíos que no creían se dedicaron a levantar y a sublevar al pueblo y a los mismos gobernantes contra Pablo y Bernabé. Así que ellos tuvieron que huir hacia Listra y Derbe, y allí en Listra encontraron a un paralítico. Pablo le ordena que se ponga en pie y éste, saltando, se coloca en pie. La gente de allí, al ver esto, pensaron que eran dioses, y dice que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, y querían ofrecerle un sacrificio. Ellos le decían: «No, nosotros somos hombres como ustedes», pero no. La multitud estaba con deseo de ofrecerle sacrificio. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, buscan que la multitud cambie. En vez de ahora decirles que eran dioses, que estas personas, especialmente Pablo, era digno de ser apedreado. Y dice que lo apedrearon y pensaban que estaba muerto, o sea, ellos creyeron que lo habían matado. Pablo se levantó y se fue con Bernabé para Derbe. Allí empiezan a regresar hacia Antioquía, pero en el camino van confirmando a los discípulos diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Finalmente llegan a Antioquía y rinden el informe de lo sucedido. Es increíble que aún después de ser apedreado a tal punto de quedar prácticamente muerto, Pablo todavía se regocija y dice: «Es necesario la
tribulación, porque a través de ella nos preparamos para el reino de Dios. Qué interesante que entendamos esto. El enemigo manda mal, sufrimiento, enfermedad, calamidad, tribulaciones a los hijos de Dios, para que desistan de su fe, para que renieguen contra Dios, para que le den la espalda a la fe que han conocido. Pero es importante que entendamos que Dios está allí, listo, usando esas tribulaciones, esos sufrimientos, esas calamidades para pulirnos y prepararnos para el reino de Dios. Dios nos dará el valor para soportar, como lo hizo con Pablo y Bernabé. Por eso te invitamos para que recibas esos sufrimientos, esas tribulaciones como una preparación para tu salvación. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.